El recuerdo de aquel día aún me persigue, el momento en que la realidad se derrumbó sobre mí. Mi propio esposo, en brazos de la mujer que me dio la vida. No tenían ni idea de que aquel encuentro prohibido reescribiría nuestro destino para siempre. Me llamo Elara, y a mis 85 años cargo con una historia que ha permanecido sellada en mi corazón durante décadas. Prepárense, porque voy a desvelar la traición que puso mi vida patas arriba. Antes de continuar, por favor, comenten aquí la ciudad desde la que me escuchan. Me hará muy feliz saber hasta dónde ha llegado mi voz. Prometo que leeré todos los comentarios y responderé a ellos. Dejen también su me gusta y suscríbanse al canal para que nuestra voz llegue a más gente. Nací en 1946, en una modesta comunidad rural, donde todos se conocían y los rumores se propagaban rápidamente. Mi padre, un respetado maestro carpintero, era la personificación de la diligencia. Comenzaba su jornada antes del amanecer y solo regresaba al anochecer. Mi madre, Celeste, aunque se dedicaba al hogar, albergaba un descontento palpable con su condición. «Elara, tienes que ser más astuta que yo», repetía, mientras sus ojos recorrían con envidia mal disimulada a las damas del pueblo, adornadas con finas telas y joyas brillantes. Sus palabras fueron una advertencia constante durante mi infancia. Desde muy pequeña, mis dedos encontraron la aguja y el hilo. Empecé remendando la ropa de mi padre y progresé haciendo pequeños trabajos para los vecinos. A los 17 años ya me buscaban por mi destreza con las telas. Mi sueño era tener mi propio taller de costura. Sin embargo, en 1963, las convenciones de la época dictaban que el matrimonio era la prioridad para una joven de buena familia. Y así fue. Gabriel apareció en mi vida como un rayo de luz después de una larga temporada de lluvias. Tenía 25 años cuando nuestros caminos se cruzaron en una feria. Alto, de cabello oscuro siempre impecable y vestido con trajes bien cortados, Gabriel acababa de conseguir un puesto destacado en el único almacén próspero de la región. Era, como decían los mayores, un joven con un futuro prometedor. Nuestro compromiso se selló tras 9 meses de noviazgo. El día que Gabriel me pidió la mano, recuerdo vívidamente el brillo en los ojos de mi madre. No era la emoción que sé lo que espera de una madre orgullosa. Era un brillo extraño, casi posesivo. «Qué suerte tengo de tener un yerno tan prometedor», murmuró, apretándole el brazo durante un tiempo que me pareció excesivo. Mi padre nos dejó 6 meses antes de nuestra boda, víctima de un repentino malestar mientras trabajaba. La pérdida fue devastadora. Mi madre, a los 47 años, se quedó viuda. Sin embargo, su duelo cesó sorprendentemente rápido. Pronto su principal preocupación era el vestido que llevaría en mi boda y si podría quedarse a vivir con nosotros hasta que se reorganizara. Gabriel, siempre cortés, le sugirió que se quedara en su casa, que no estaba lejos de nuestro futuro hogar. «Así conservará su independencia, señora Celeste», argumentó. Fue la primera vez que vi a mi madre mirarlo con cierta frialdad. Nuestra boda tuvo lugar en julio de 1965. Yo tenía 20 años y Gabriel, 28. Nuestra casa era modesta, pero acogedora, con 3 habitaciones, salón y cocina. No había lujos, pero era nuestro santuario. Cada mueble había sido elegido con esmero, cada cortina bordada por mis propias manos. En los primeros meses, yo encajaba en el molde que la sociedad de mi época trazaba para las mujeres. Ser la esposa dedicada, el pilar del hogar, la que espera al marido con la cena lista al caer la noche. Pero en mi interior guardaba anhelos que iban más allá. Con el consentimiento de Matías, empecé a trabajar a tiempo parcial en la encantadora boutique de costura de la señora Lucia, una modista muy hábil que vivía a unas calles de distancia. «Este dinero extra nos ayudará a comprar nuestra propia casa en unos años», le expliqué a Matías, que accedió de buen grado,
siempre y cuando mis nuevas ocupaciones no me desviaran de mis tareas domésticas. Mi madre, Eloísa, solía aparecer en nuestra puerta sin previo aviso, casi siempre cuando Matías ya había llegado del banco. «He venido a ver si necesitáis algo», decía, pero dedicaba mucho más tiempo a charlar con mi marido que conmigo. Las preguntas giraban en torno al ambiente bancario, las figuras influyentes que él conocía, el monto de su remuneración. «Tu madre solo muestra interés en nuestro bienestar», me aseguraba Matías cuando yo expresaba mi incomodidad por la insistencia de ella. En 1963 noté un cambio gradual en la actitud de mi madre. A los 46 años, adoptó un nuevo estilo. Se teñía el pelo, se pintaba los labios con un pintalabios rojo intenso y vestía con ropa más ajustada. «La vida sigue, hija mía. No voy a estar de luto eternamente», reflexionaba. Yo entendía su lógica, por supuesto, pero había algo que me inquietaba en su forma de presentarse, especialmente los días en que sabía que íbamos a almorzar a su casa o cuando era ella quien nos honraba con su presencia. En 1964, Matías ascendió en su carrera. De simple cajero, pasó a ser auxiliar de contabilidad en el banco, y su sueldo reflejó ese ascenso, elevando significativamente nuestro nivel de vida. Entonces compramos una nevera nueva, una de las primeras del barrio en ostentar tal modernidad. Mi madre, como era de esperar, se empeñó en aparecer el día de la entrega. «¡Qué maravilla, Matías! Le estás dando a mi hija lo que yo nunca tuve la oportunidad de disfrutar», exclamó. Y volviéndose hacia mí, añadió con una mirada cargada de significado: «Espero que sepas reconocer el valor del hombre que tienes a tu lado». En la Navidad de ese mismo año, Matías me regaló un delicado broche de oro adornado con una pequeña perla. Era una pieza discreta, pero de una elegancia singular. Durante toda la comida festiva, los ojos de mi madre permanecieron fijos en la joya. Mientras lavábamos los platos, murmuró en voz baja: «Realmente tiene un gusto refinado. La perla combina más con mi tez que con la suya, ¿no cree? Mi piel es más clara». Esbocé una sonrisa, pensando que era una broma. No lo era. En marzo de 1965 celebramos nuestro tercer aniversario de boda. Matías estaba cada vez más absorto en sus responsabilidades bancarias, regresando a casa a horas tardías, alegando que el trabajo se había vuelto agotador. Yo, por mi parte, también florecía en mi trabajo en la boutique. La señora Lucía depositaba en mí su confianza para recibir a clientes de gran prestigio, y mis creaciones eran frecuentemente elogiadas. Una parte de mis ingresos la guardaba diligentemente en una vieja lata de galletas, camuflada detrás de un azulejo ligeramente suelto en la cocina. Matías creía que le confiaba la totalidad de mi salario para que lo administrara. Ese era mi pequeño refugio, mi reserva secreta de seguridad. Fue en esa época cuando Eloísa intensificó sus visitas al atardecer, invariablemente cuando yo aún estaba de camino al trabajo. «He venido a traerles un pastel», anunciaba cuando me encontraba en la sala, conversando animadamente con Matías. En algunas ocasiones veía copas de bebida en la mesa y a mi marido con un ligero rubor, ligeramente ebrio. «Tu madre ha traído una botella de licor que le han regalado», me aclaraba él. En junio mi madre le pidió a Matías que la ayudara con la documentación bancaria relacionada con la pensión de mi padre. «Es muy complicado para una viuda gestionar estos asuntos», decía, con un tono de voz vulnerable que nunca me dirigía a mí. Matías, siempre atento, empezó a visitarla después del trabajo. «Paso por allí antes de volver a casa», me informaba. Una compañera de la boutique, Josefa, me preguntó una vez si no me parecía extraño que mi madre siempre se pusiera su mejor vestido y perfume cuando mi marido iba a verla. «La gente está comentando el Ara», me susurró. Naturalmente defendía a ambos. Eran mi madre y mi marido. Nunca habría concebido ninguna intención maliciosa. En julio
Mi marido, Arthur, recibió un lujoso reloj de pulsera de Dona Clara, mi propia madre. Un regalo de agradecimiento por su ayuda con unos documentos, murmuró él, evitando mi mirada. La joya, indudablemente cara, desentonaba por completo con la vida de jubilada de mi madre. Cuando le pregunté, doña Clara respondió con dulzura. He ahorrado con cariño para darle algo especial al hombre que cuida tan bien de mi hija. Sus palabras parecían sinceras, pero sus ojos tenían ese brillo sutil que hacía tiempo que había aprendido a desconfiar. A mediados de julio las migrañas punzantes se convirtieron en compañeras diarias. El médico las atribuyó al estrés y la tensión, y me recomendó reposo. Ese miércoles en particular, 21 de julio de 1965, el dolor era tan lancinante que la señora Elena, mi supervisora, insistió en que me fuera antes del taller. «Ve a descansar, jovencita. El trabajo puede esperar, la salud no», me dijo. Salí alrededor de las 3 de la tarde. El sol de verano pegaba sin piedad y el calor sofocante solo agravaba el martilleo en mi cabeza. Caminé lentamente hasta nuestra casa, soñando con una taza de té y una breve siesta antes de que Arthur regresara de la oficina, generalmente después de las 7. Al doblar la esquina de nuestra calle, una imagen inesperada me detuvo. La vieja bicicleta de mi madre estaba apoyada en la puerta lateral, la que daba a la parte trasera de la casa. Me pareció extraño, ya que ella siempre utilizaba la entrada principal cuando venía de visita. La puerta trasera estaba, curiosamente, abierta. Entré en silencio, con la confusión creciendo en mi pecho. En la cocina, el bolso rojo de cuero de Dona Clara descansaba sobre la mesa, junto a 2 vasos usados y una botella de vino a medio terminar. Arthur nunca bebía vino durante el día. Mi corazón se aceleró al oír risas ahogadas procedentes de nuestro dormitorio. La puerta estaba entreabierta y fue entonces cuando los vi. Arthur, sentado en el borde de nuestra cama matrimonial, la misma cama que habíamos comprado con tanto sacrificio cuando nos casamos. Y allí, acurrucada en su regazo, estaba mi madre, con los brazos alrededor de su cuello y el pintalabios escarlata manchando la cara de mi marido. «Si supiera que llevamos más de un año haciendo esto», susurró mi madre entre risas mientras le besaba el cuello. «Es demasiado ingenua para sospechar nada», respondió Arthur, recorriendo con las manos el cuerpo de mi propia madre. «Crees que siempre estoy en el banco cuando estoy contigo. Ella nunca supo cómo mantener el interés de un hombre». Mi madre se rió a carcajadas. «Igual que su padre. ¿Por qué crees que miraba tanto a otros hombres?» El aire se escapó de mis pulmones. La migraña parecía ahora un pinchazo insignificante en comparación con el dolor atroz que irrumpió en mi pecho. Era como si me hubieran clavado un cuchillo invisible entre las costillas y lo estuvieran girando lentamente. Las 2 personas que más deberían haberme protegido en el mundo me estaban traicionando de la forma más cruel imaginable. Retrocedí sin hacer ruido, apoyándome en la pared del pasillo para no caerme. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro mientras me arrastraba de vuelta a la puerta de la cocina. El mundo daba vueltas vertiginosamente, pero una certeza gélida comenzó a formarse dentro de mí. Pagarían por ello. Salí de la casa tan silenciosamente como había entrado. Caminé hasta la plaza más cercana. Me senté en un banco y dejé que las lágrimas fluyeran libremente durante casi 1 hora. Cuando finalmente logré recomponerme, algo profundo había cambiado dentro de mí. El dolor permanecía, punzante, pero ahora venía por acompañado de una determinación fría y calculadora que nunca había sabido que poseía. Decidí que no los confrontaría en ese momento. No. Se merecían algo especial, algo que nunca olvidarían. Volví a casa a la hora habitual, después de las 6. Al entrar, encontré a Arthur leyendo el periódico en el salón, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de... La escena se repetía todas las noches. Mi regreso a casa,
el esfuerzo por parecer la esposa dedicada, la sonrisa forzada que mis ojos no podían imitar. «¿Qué tal el día, cariño?», pregunté, con la voz teñida de una falsedad que solo yo percibía. «Lo de siempre, en el banco». «Mucho trabajo», respondió con la mirada fija en el periódico, como si mi presencia fuera irrelevante. En ese instante los engranajes de mi venganza comenzaron a girar, un plan que acabaría destrozando nuestras vidas. Durante 3 largas semanas, fui una sonámbula con los ojos abiertos, compartiendo la cama con el hombre que me traicionaba en mi propia casa, con mi propia madre. Cada buenas noches de Ottavio sonaba como una afrenta. Cada beso de despedida por la mañana era una puñalada en el corazón. Pero, para el mundo exterior, yo era la imagen de la serenidad. Mantuve la misma rutina inmaculada, la misma sonrisa pulida, los gestos habituales de una compañera ejemplar. Por dentro, sin embargo, ardía en llamas. Empecé a examinar patrones que antes se me escapaban. Los martes y jueves, Ottavio llegaba del trabajo impregnado del mismo aroma del perfume barato que usaba mi madre, Lucia. Los viernes, Lucía inventaba las excusas más variadas para faltar a nuestro habitual desayuno. «Me duele la espalda, cariño», o «tengo que ir al médico hoy». Eran las frases recurrentes. Mentiras y más mentiras. Cuando nos reuníamos los tres, su descaro era palpable. Las miradas cómplices, las sonrisas reprimidas, los dedos que se rozaban discretamente al pasar el azucarero. Su audacia no solo me repugnaba, sino que alimentaba mi determinación. Agosto de 1965 trajo consigo el rumor que se apoderó de toda la provincia. La inminente celebración del aniversario de la fundación de nuestra pequeña Ciudad del Sol. Cada año, el ayuntamiento organizaba un suntuoso banquete en el salón parroquial, donde se reunían las familias más prominentes. Como jefe de contabilidad del banco principal, Ottavio tenía un asiento reservado en la mesa del alcalde. Era el punto álgido del calendario social, la ocasión en la que todos se adornaban con sus mejores galas, lucían sonrisas y joyas, intercambiaban chismes y cerraban acuerdos. Al enterarme de este evento, mi plan comenzó a tomar forma. Si ellos me deshonraban a escondidas, yo los humillaría ante toda la ciudad. El primer paso era irrefutable: obtener pruebas. Mi palabra, por sí sola, no sería suficiente contra la de ellos. Necesitaba algo incuestionable. En 1965, las cámaras fotográficas no eran artículos comunes en hogares como el nuestro. Pero Pedro, el fotógrafo oficial de la ciudad, era mi amigo desde la infancia. Su tienda estaba frente al taller donde yo trabajaba. Una tarde, mientras Ottavio estaba en el banco, visité a Pedro. «Necesito un favor especial», le susurré, después de que cerrara la puerta de la tienda. Inventé que sospechaba que alguien entraba en mi casa en mi ausencia. «Quiero saber quién es». Pedro dudó al principio, pero la mención de una generosa recompensa selló el trato. El plan era sencillo. Pedro instalaría una cámara oculta en nuestro dormitorio, apuntando hacia la cama. Activada por un mecanismo de cuerda, tomaría una secuencia de fotos al menor movimiento. El reto era alejar a mi madre de casa mientras Pedro hacía la instalación. En la segunda semana de agosto, invité a Lucía a ir a la ciudad vecina a buscar telas para un vestido especial. «Quiero algo único para la fiesta del pueblo», le expliqué. «Y nadie tiene tu buen ojo para los colores, mamá». El cumplido funcionó como un cebo perfecto. Ella aceptó de inmediato, probablemente imaginando que también podría comprar algo para impresionar a Ottavio. Salimos temprano en autobús. Mientras tanto, Pedro entró en mi casa con la llave que le había dado e instaló la cámara dentro del armario, a través de un pequeño orificio que pasaría desapercibido. Cuando regresamos, ya era última hora de la tarde. Lucía comentó al despedirse: «Ese vestido azul te quedará precioso, hija mía. Ottavio no te quitará los ojos de encima».
La ironía punzante de esas palabras me dio ganas de gritar, pero me contuve con una simple sonrisa. Al día siguiente, un martes, seguí con mi rutina habitual. Salí al trabajo con el corazón latiendo con expectación. Silencio en la residencia y el dispositivo de captura de imágenes colocado. Como era de esperar, a las 2 de la tarde, desde la ventana de mi taller, observé a mi madre pedalear en su bicicleta en dirección a mi casa. 15 minutos más tarde, Roberto, mi esposo, salió del banco donde trabajaba para almorzar, apresurándose por la misma calle. Me quedé en el taller, dedicándome a coser un traje de novia, con las manos ligeramente temblorosas, mientras mi mente divagaba sobre los acontecimientos que tendrían lugar en mi propia cama. Doña Lourdes, mi compañera, se dio cuenta de mi agitación. «¿Te encuentras mal otra vez, Camila?», me preguntó. Negué con la cabeza, esbozando una sonrisa, y respondí: «Solo la expectación por el festival de la ciudad». A las 5 de la tarde, al regresar a casa, todo parecía igual. No había rastro alguno de la visita, solo un ligero aroma del perfume de mi madre en el ambiente, que Roberto intentó disipar abriendo las ventanas. El equipo fotográfico había funcionado. Solo me quedaba esperar al día siguiente para revelarlas. El miércoles por la mañana, tan pronto como Roberto se marchó al trabajo, saqué la cámara de su escondite y corrí a la tienda de Juan. Mi corazón latía con fuerza mientras él revelaba las imágenes en el cuarto oscuro. Cuando salió con las fotografías en las manos, su rostro estaba lívido. «Camila, yo no lo sabía», balbuceó, desviando la mirada de la mía. Las imágenes eran incontestables, nítidas, claras, inequívocas. Mi madre y Roberto, en mi cama, en posiciones que me inundaron de vergüenza y furia. En una de las fotos, mi madre miraba directamente a la lente, como si fuera consciente de que la estaban fotografiando. Una sonrisa triunfante adornaba sus labios mientras abrazaba a mi marido. «¿Cuánto cobro por estas revelaciones?», preguntó Juan, visiblemente incómodo. «Nada», respondí. «Pero necesito otro favor». La siguiente fase de mi plan requería valentía. Le pedí a Juan que convirtiera las fotos más comprometedoras en diapositivas, aquellas en las que se veían claramente los rostros de ambos. «Es para un proyecto personal», le expliqué vagamente. João no hizo preguntas. Lo que había visto en las imágenes era suficiente para comprender la gravedad de la situación. Más tarde, visité a Antonio, el técnico que solía manejar el proyector en las presentaciones públicas de la ciudad. Como heredero del alcalde, tenía acceso al equipo que se utilizaría en la festividad. «Necesito que proyectes algunas imágenes adicionales al final de la exposición sobre la historia local», le pedí. «Es una sorpresa para Roberto». Antonio dudó. «Necesitaría la autorización de mi padre», respondió. Sonreí pensando rápidamente. «Es nuestro aniversario de boda esa misma semana. Quiero hacerle una sorpresa». La artimaña funcionó. Antonio accedió, con la condición de que le entregara las diapositivas la víspera del evento. Los días siguientes fueron una prueba para mi disimulo. Seguí tratando a Roberto y a mi madre con naturalidad, e incluso con más cariño de lo habitual. «Estoy muy emocionada con la fiesta», le comenté durante la cena. «Me voy a poner un vestido nuevo, azul, tu color favorito». Roberto sonrió, ajeno a todo. «Seguro que estarás tan guapa como siempre». El domingo anterior a la celebración, durante el almuerzo en casa de mi madre, ella no dejaba de hablar del evento. «Imagino que estaréis en la mesa principal, ¿verdad? Roberto es tan influyente en el banco». Su tono denotaba orgullo, pero sus ojos revelaban envidia. «Yo estaré sentada con las otras viudas, por supuesto, lejos de la acción». «Puedes sentarte con nosotros, mamá», le ofrecí, sabiendo que era exactamente lo que deseaba. «Estoy segura de que al alcalde no le importará un asiento más en nuestra mesa». Sus ojos se iluminaron de inmediato. «¿En serio, hija?».
No sé si debería. Insisto. Al fin y al cabo, somos familia. La víspera del festival, le entregué las diapositivas a Antonio dentro de un sobre sellado. No lo abras hasta que sea el momento de proyectarlas, le indiqué. Es una gran sorpresa. Esa noche no pude pegar ojo. Tumbada junto a Amalia, reflexionaba sobre el giro inminente que darían sus vidas al amanecer. Habría susurros maliciosos, miradas burlonas, y el peso de la verdad recaería sobre la esposa traicionada por su marido con su propia madre. Pero también habría justicia. Los dos serían desenmascarados, expuestos al escarnio público, tal y como ellos la habían humillado a ella. En la mañana del gran evento, un memorable 21 de agosto, Amalia se despertó con una serenidad que no sentía desde hacía semanas. Era el amanecer de su venganza. Preparó el desayuno para Gustavo como de costumbre. ¿Estás ansioso por el discurso de hoy?, le preguntó, sabiendo que el presidente del club siempre pedía unas palabras al tesorero. Un poco, admitió él, pero todo saldrá bien. Estoy segura, respondió Amalia, sirviéndole más café. Hoy será un día inolvidable. Pasó la tarde dedicándose a una preparación minuciosa. El elegante vestido azul noche, meticulosamente ajustado por sus propias manos, acentuaba su silueta. Su cabello oscuro estaba recogido en un sofisticado moño, con algunos mechones cuidadosamente sueltos para enmarcar su rostro. El carmín de sus labios, un tono atrevido que superaba en vivacidad el rubor modesto que solía usar su madre, Celeste, completaba el look. Cuando Celeste apareció para ir juntas a la fiesta, sus ojos la evaluaron con una envidia mal disimulada. «El vestido te queda bien, pero creo que el escote podría ser más pequeño», comentó, mientras ella misma se ponía un traje verde esmeralda excesivamente ajustado para una señora de su edad. Gustavo las elogió ambas, pero Amalia notó que él se detenía más en el escote de Celeste. Aquella mirada, que antes le había dolido, ahora solo avivaba la llama de su determinación. Llegaron al opulento salón de actos de la Sociedad Recreativa a las 8 de la noche. El lugar estaba adornado con flores y banderines, y las mesas dispuestas en semicírculo alrededor de un pequeño estrado donde el presidente pronunciaría su discurso. Como estaba previsto, fueron conducidos a los asientos de honor, estratégicamente situados. Celeste no podía contener su satisfacción y saludaba a todos como si fuera la invitada de honor. El banquete se prolongaba con una lentitud insoportable. Cada bocado era un acto de autocontrol. Cada máscara de cordialidad la acercaba más al momento de la verdad. Gustavo fue llamado para decir unas palabras en nombre de la institución financiera, agradeciendo a la comunidad por su confianza. Celeste lo aclamó con un fervor que rayaba en lo ridículo, como si fuera un brillante orador y no solo un tesorero leyendo un texto memorizado. Tras los discursos oficiales, comenzó una retrospectiva de la historia local a través de proyecciones visuales. Diapositivas que mostraban fotos antiguas de los pioneros, la fundación de la casa parroquial, la apertura de la primera agencia financiera. Con cada imagen, Amalia sentía que su corazón se aceleraba. Pronto llegaría el momento. Cuando terminó la presentación oficial y las luces comenzaron a encenderse, Amalia se levantó rápidamente. «Pido la atención de todos por un momento», dijo, con una voz firme que la sorprendió. «Me gustaría hacer un pequeño homenaje sorpresa». El presidente, un caballero de semblante afable que conocía a su familia desde hacía años, sonrió y asintió. «Por supuesto, Amalia. El escenario es tuyo». Amalia caminó hacia el pequeño estrado, sintiendo todas las miradas sobre ella. Gustavo parecía confundido. Celeste, intrigada. «Deseo desvelar la verdadera esencia de dos personas que ocupan un lugar peculiar en mi existencia», anunció, haciendo una señal a un asistente. Las luces se apagaron de nuevo y el proyector zumbó al cobrar vida. La primera imagen apareció en la pared blanca.
la imagen cristalina de Gustavo y Celeste, entrelazados en las sábanas de su propio lecho nupcial. El salón, antes ruidoso con las conversaciones, se sumió en un silencio abismal y cortante. Amalia oyó a alguien atragantarse, tal vez la esposa del presidente. «He aquí la lealtad del hombre que juró amor eterno», dijo con calma, mientras aparecían más imágenes. «Y aquí, la devoción de la que me trajo al mundo». Finalmente tuvo el valor de mirar a los dos. El rostro de Gustavo estaba lívido, la boca abierta en un grito helado. Celeste se cubría el rostro con las manos temblorosas, pero la agitación de sus hombros delataba su conmoción. Sin decir nada más, Amalia bajó. Y me alejé del escenario, dirigiéndome a nuestra mesa con un propósito recién descubierto. Con el bolso en la mano, levanté la barbilla y declaré, en un tono audible para cualquiera que estuviera cerca: «Disfruten de la compañía del otro. Su afinidad es notable». Y entonces, con postura altiva, abandoné el recinto del club social. Detrás no dejé solo a un consorte infiel y una madre insidiosa, sino toda una existencia tejida de engaños. Aquella noche de verano de 1965 selló el ocaso de la ingenua Beatriz y el amanecer de la persona que estaba destinada a ser. Afuera, la noche estaba estrellada y la brisa era más suave. Respiré hondo, sintiendo una sensación de desapego nunca antes experimentada. No sabía exactamente a dónde iría, ni qué me depararía el futuro, pero estaba absolutamente segura de que, a partir de ese momento, sería el artífice de mi propio destino. Salí del club aquella noche de agosto sin mirar atrás. El murmullo atónito de la multitud detrás de mí resonaba como un eco lejano. Caminé bajo las estrellas, sola por primera vez en años, pero, curiosamente, no me sentía desamparada. Una nueva energía bullía en mi interior. Fui directamente a casa de la maestra Elara. Llamé a su puerta, bien pasada las 10 de la noche, un acto impensable para una dama de reputación intachable en aquellos tiempos de 1965, pero las circunstancias exigían audacia. Cuando abrió la puerta y vio mi rostro, no tuve que dar explicaciones. La desgracia ya había llegado a sus oídos a través de su hijo, que había estado en el evento. «Entra, hija mía», dijo simplemente, haciéndome paso. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Pasé la noche en vela, sentada en el pequeño porche trasero de la casa de la maestra Elara, escuchando los grillos y el ocasional ladrido de un perro lejano. No derramé ni una lágrima. Ya había vertido un océano de ellas en secreto. Ahora era el momento de trazar un nuevo rumbo, de construir algo sólido sobre los escombros de mi unión rota. A la mañana siguiente, domingo, no fui a misa. Sabía que todas las miradas se volverían hacia mí. Algunas con compasión, otras con morbosa curiosidad. En lugar de eso, comencé a hacer un inventario mental de mis escasas pertenencias. Mi ropa, mis utensilios de costura y los billetes que guardaba en secreto en la vieja lata de galletas detrás de la baldosa suelta de la cocina de mi antigua casa. «Tengo que ir a recoger mis cosas», le dije a la maestra Elara durante el desayuno. «¿Estás segura de que quieres ir sola, Beatriz? Mi hijo podría acompañarte». «Gracias, pero siento que necesito hacerlo por mi cuenta». Esperé hasta media tarde, momento en el que estaba segura de que Lucas estaría en casa de mi madre. Los domingos, Lucas siempre almorzaba allí, una tradición que ahora tenía un sabor amargo y revelador. Caminé con paso firme hasta la residencia que compartimos durante 3 años. La llave, extrañamente, giró en la cerradura con la familiaridad habitual. Dentro, todo parecía igual y, al mismo tiempo, radicalmente diferente. Los muebles en los mismos sitios, los mismos cuadros en las paredes, el mismo aroma a lavanda que yo usaba para limpiar el suelo. Pero ya no era mi refugio.
Solo era el escenario desolado de una obra cuya última escena ya se había representado. No me quedé mucho tiempo. Solo recogí lo que realmente me pertenecía: ropa, objetos personales, fotos de mi infancia con mi padre. Dejé atrás las joyas que Lucas me había regalado, excepto el anillo de compromiso que había sido de mi abuela paterna. Por último, quité el azulejo suelto y recuperé mis ahorros. Más de 300.000 cruceros, los ahorros de casi 3 años de duro trabajo. Era una cantidad considerable para una mujer sola en 1965. Cuando estaba terminando de hacer mi pequeña maleta, oí que se abría la puerta principal. Lucas entró. Estaba pálido y tenía profundas ojeras, como si una década de vida le hubiera golpeado en una sola noche. «Beatriz», murmuró con voz débil. Mi voz estaba cargada de indignación cuando levanté la palma de la mano, en señal de que se callara. «No hay nada más que decir entre nosotros», declaré. Él suplicó. «Clara, por favor, tenemos que hablar. Lo que pasó ayer es el tema de conversación de toda la ciudad. Mi puesto en el banco». Una risa amarga y vacía se me escapó. «¿Tu puesto?», replicé. «¿Es tu posición social lo que te aflige? ¿No es la vergüenza de haber deshonrado a tu compañera con su madre?». Él se adelantó, con los ojos llenos de súplica. «Fue un terrible equívoco», murmuró Lucas. «Su madre. Ella me sedujo, me persiguió insistentemente. Yo estaba desorientado, vulnerable». «Ahórreme sus justificaciones, Lucas», respondí con voz firme. «Tenía opciones y eligió la traición». «¿Podemos superar esto?», insistió desesperado. «La gente lo olvidará con el tiempo. Podríamos mudarnos a otro pueblo, empezar de cero». Mis ojos lo miraron con una serenidad que lo hizo retroceder. «No hay un nosotros que superar. Todo ha terminado». Cogí mi equipaje y me dirigí hacia la salida. Lucas me agarró del brazo, no con brutalidad, pero sí con una desesperación palpable. «¿Qué voy a hacer? La dirección del banco está pensando en despedirme. Nadie me verá con buenos ojos aquí. Quita tu mano de encima». Deberías haberlo pensado antes. En cuanto a mi madre, ahora pueden buscar consuelo abiertamente el uno en el otro. Salí de la residencia por última vez, dejando atrás no solo a mi cónyuge, sino también una parte de mí que se había disuelto. La figura de la mujer sumisa y engañada, que se contentaba con migajas de afecto como si fueran un festín. Los días siguientes fueron un torbellino. El pequeño pueblo bullía con los chismes. Las señoras se apartaban en la acera para no tropezar conmigo, como si mi desgracia fuera una enfermedad contagiosa. Los caballeros cuchicheaban a mi paso, algunos con miradas que mezclaban compasión y un tipo de codicia que me repugnaba. A los niños se les ordenaba que se mantuvieran alejados de la casa de doña Sofía, mientras yo permaneciera allí. Una semana después del suceso, me enteré de que Lucas había sido despedido de su trabajo en el banco. Conducta inadecuada, incompatible con la integridad exigida para el cargo. Fue la justificación oficial. En lo que respecta a mi madre, doña Sofía, dejaron de llegarle invitaciones para eventos sociales. Sus amigas de toda la vida evitaban acercarse a su casa, e incluso el párroco mostraba reticencia a saludarla después de misa. Podría haber sentido una cierta satisfacción por su ruina, pero, para mi sorpresa, solo sentí un extraño vacío. La retribución no había llenado el vacío abierto por la deslealtad, solo lo había delimitado, haciendo sus márgenes más crueles y definidos. En septiembre de 1965, provista de mis ahorros y de la experiencia adquirida en el taller de costura de doña Sofía, tomé la decisión que redefiniría mi destino. Partí hacia la capital del estado, un lugar donde mi historia era desconocida, donde no habría murmullos al verme pasar. La inmensidad de la ciudad me asustó al principio. El bullicio constante, las multitudes anónimas, la sensación de impersonalidad.
Me alojé en una pequeña habitación de una pensión familiar, regentada por una señora de ascendencia italiana, Donna Elara, que no preguntaba por el pasado de sus huéspedes, limitándose a exigir puntualidad en los alquileres y una conducta discreta. En poco tiempo conseguí un trabajo en una elegante boutique de ropa en el corazón de la ciudad. Mi destreza con la aguja y la tela sorprendió a la propietaria, una francesa de mediana edad, Madame Geneviève. «¿Tienes manos de artista?», exclamó después de verme arreglar un vestido de novia que parecía irremediablemente dañado. «No deberías limitarte a simples arreglos». Me dediqué con ahínco, ahorrando hasta el último centavo. Los fines de semana y por las noches aceptaba trabajos extra de reparación y arreglos. Dormía muy poco, comía con moderación y ahorraba casi todo lo que ganaba. Mi propósito era claro: inaugurar mi propio taller. En febrero de 1966 recibí una carta de doña Sofía. Lucas había abandonado nuestro pueblo natal tras meses de vanos intentos por rehabilitar su reputación. Nadie confiaba ya en un hombre que había engañado a su esposa con su propia suegra. Mi madre, por su parte, vivía aislada. Solo salía de casa para lo estrictamente necesario, siempre con la cabeza gacha, evitando cualquier contacto visual. La vida que había dejado atrás parecía pertenecer a una extraña, una figura espectral sepultada bajo los escombros de la confianza rota y las ilusiones deshechas. Yo evitaba cualquier conexión con ese pasado, ignoraba la correspondencia y desviaba la mirada. En junio de 1966, casi un año después de aquella fatídica noche en el salón comunitario, finalmente concreté mi propósito. Con cada centavo ahorrado, alquilé una modesta sala en el segundo piso de un edificio comercial, a pocas cuadras de la tienda donde aún trabajaba. El espacio era humilde, una zona principal para recibir a los clientes, una pequeña sala para las pruebas y un almacén compacto. Pinté las paredes de un azul celeste relajante. Instalé espejos de excelente calidad. Compré 2 máquinas de coser, una de ellas a plazos, y encargué un discreto letrero. El toque de Clara. Arreglos y creaciones exclusivas. La señora Elara, lejos de guardarme rencor por mi marcha, se convirtió en mi primera y más fiel clienta. «Tienes un talento innato», me dijo en la inauguración, obsequiándome con un ramo de lirios blancos. «Y esta ciudad necesita más mujeres con tu resiliencia». Los primeros meses fueron una prueba. Había días en que la puerta permanecía cerrada para los clientes y yo me sentaba junto a la ventana, cosiendo piezas para un stock limitado, luchando contra la marea del desánimo. Seguí aceptando algunos trabajos de la señora Elara, lo que me garantizaba un flujo mínimo para cubrir el alquiler y los gastos esenciales. El punto de inflexión llegó en octubre, cuando la señorita Valeria, hija de un influyente industrial de la región, entró en mi taller en busca de alguien capaz de ajustar un vestido importado de Francia. «Nadie consigue arreglar el dobladillo sin estropear el bordado», explicó la joven, desenrollando con cuidado un deslumbrante vestido de seda azul marino, ricamente adornado con delicadas piedras preciosas. Trabajé sin descanso durante 3 noches consecutivas en ese vestido, durmiendo solo lo estrictamente necesario. Cuando la clienta regresó para la prueba final, su rostro se iluminó al contemplar el resultado. El ajuste era impecable, invisible, como si la prenda hubiera sido confeccionada a medida para ella desde el principio. «Eres una auténtica rareza», exclamó, girando ante el espejo. «Tengo que presentarte a todas mis amigas». Y así, de boca en boca, mi reputación comenzó a extenderse. Las damas de la alta sociedad, hartas de costureras que no entendían sus exigencias o no cumplían con los plazos, encontraron en mí una profesional fiable y experta. En poco tiempo, no solo estaba realizando ajustes, sino creando piezas exclusivas, primero para eventos específicos y luego colecciones completas de temporada. En 1967 contraté a mi primera colaboradora, una joven de 17 años llamada Ana.
tan hábil con la aguja como yo lo había sido a su edad. Al año siguiente me mudé a un local más amplio en una calle más transitada. En 1969 ya contaba con 3 costureras en mi equipo y una creciente lista de clientes en espera. Fue en ese periodo de prosperidad que recibí otra carta de la señora Beatriz. Gabriel, según ella, había sido visto en un pequeño pueblo del interior, trabajando como cajero en un almacén. Envejecido, parecía siempre borracho después del trabajo, contando a quien quisiera escuchar sobre su glorioso pasado como contable bancario. En cuanto a mi madre, había intentado retomar el contacto con viejos amigos, sin éxito. La soledad y la vergüenza la consumían lentamente. Esta vez, respondí a la carta. Agradecí a la señora Beatriz su inquebrantable amistad en los momentos difíciles y le conté mi nueva aventura, mi vida independiente. No hice ninguna mención a Gabriel ni a mi madre. Ellos pertenecían a un capítulo cerrado, firmemente en el pasado. En la Navidad de 1970, 5 años después de aquella noche que dividió mi vida en un antes y un después, recibí una visita inesperada en el estudio. Una señora de aspecto frágil, con el pelo completamente blanco a pesar de tener solo 53 años, vestida con ropa sencilla y gastada. Tardé unos segundos en reconocerla. Era mi propia madre. «Clara», murmuró, con una voz tan débil como su presencia. «¿Podemos hablar?» Le hice un gesto para que me siguiera a mi despacho privado, lejos de las miradas curiosas de las empleadas y los clientes. Le ofrecí una silla. Ella aceptó, con los dedos que bailaban con ansiedad, apenas sosteniendo la taza. «¿Cómo me ha encontrado?», le pregunté, manteniendo la voz tan neutra como el lino que cubría mi escritorio. «La señora Clara», respondió ella. Insistí hasta que me reveló su dirección. Mi madre observó el ambiente. Los tejidos nobles, los bocetos enmarcados en las paredes, el teléfono de diseño moderno sobre el mueble. «¿Todo esto lo ha construido usted con sus propias manos?», preguntó, aunque el tono era más una constatación que una pregunta. «¿Qué la trae por aquí?», pregunté con voz impasible. Sacó un pañuelo de su bolso gastado y lo retorció entre sus dedos envejecidos. «Perdón», murmuró finalmente, con voz casi inaudible. «Sé que no lo merezco, pero estoy enferma. El médico dice que es el corazón. No me queda mucho tiempo». La miré, buscando una chispa de sentimiento, ira, piedad, cualquier emoción. Pero solo había una distancia cortés, un vacío que resonaba. Esa mujer, que debería haber sido mi pilar, se había convertido en una completa desconocida. «¿Dónde está Arthur?», pregunté, no por curiosidad genuina, sino para comprender el panorama completo de la situación. «No lo sé. Me abandonó 6 meses después de que tú... Después de aquella noche. Dijo que yo lo había arruinado». Soltó una risa amarga, un sonido frágil y áspero, como si la decisión no hubiera sido suya. Permanecimos en silencio durante unos instantes. Afuera, el bullicio del taller continuaba. La vida seguía su curso incesante. «¿Qué buscas de mí?», pregunté finalmente. «Un lugar donde quedarme», respondió ella con la mirada fija en el suelo encerado. «No tengo nada más. La pequeña pensión de tu padre apenas cubre los medicamentos. Ya no puedo trabajar en este estado». Analicé la figura que tenía delante. Ya no veía a la mujer seductora y audaz que me había robado a mi marido, solo una anciana prematura, consumida por la fragilidad y la sombra de la enfermedad. Sentí una punzada de lo que podría ser compasión, o tal vez solo el recuerdo lejano de lo que era tener una madre. «Hay una pequeña habitación para empleados en la parte trasera de mi propiedad», dije finalmente. «Puede instalarse allí hasta que se recupere». El alivio en su rostro fue inmediato, casi doloroso de presenciar. «Gracias, hija. Te prometo que no te arrepentirás».
Puedo ayudar con las tareas domésticas, cocinar. Levanté la mano para interrumpirla. No necesito ayuda. Tengo personal. La habitación es solo un refugio temporal mientras te recuperas. Este arreglo no restablece los lazos familiares. ¿Lo entiendes? Ella asintió con los ojos llorosos. Lo entiendo, y se lo agradezco de todos modos. Esa noche, instalé a mi madre en la pequeña habitación al fondo de la residencia que había adquirido el año anterior. Una espaciosa casa de 2 plantas en un tranquilo barrio residencial. No era por perdón o reconciliación por lo que la acogía, sino por una extraña sensación de que había que atar, o tal vez desatar, un vínculo del pasado. La joven ingenua que una vez fui necesitaba demostrarle a la mujer que la había traicionado que no solo había sobrevivido, sino que había prosperado a pesar de ella. Y tal vez, en algún recoveco de mi alma que apenas reconocía, aún quedaba un vestigio de la niña que una vez amó a su madre, antes de que la envidia y la amargura la convirtieran en otra persona. La década de 1970 amaneció con una nueva Isadora. A los 27 años, ya no me definía la traición sufrida ni el abandono. Era simplemente Isadora, la propietaria de la casa de moda más prestigiosa de la capital, la diseñadora preferida de las esposas de industriales y políticos, la modista cuyas creaciones aparecían en publicaciones de la alta sociedad e inspiraban imitaciones. Mi taller creció hasta ocupar todo un edificio en la calle Augusta. La planta baja se convirtió en una elegante sala de exposiciones donde mostraba mis colecciones de temporada. La primera planta albergaba el espacio de producción, con 12 costureras trabajando en mesas alineadas bajo mi atenta supervisión. En la segunda planta, mi oficina y estudio de creación, donde pasaba horas dibujando nuevos modelos, seleccionando telas importadas y planificando el futuro. En 1971, inauguré mi primera sucursal en la metrópoli paulista. Una empresa audaz que exigía viajes constantes y madrugadas de esfuerzo ininterrumpido. Muchos dudaban de las puertas del emprendimiento se alzaban como murallas infranqueables para Elara, una mujer que se atrevía a seguir su propio camino sin la sombra protectora de una figura masculina. Las instituciones financieras dudaban en aprobar sus solicitudes de crédito. Los proveedores, en lugar de confianza, albergaban dudas sobre su idoneidad. Pero cada obstáculo solo servía para avivar la llama de su determinación. Quizás, señorita Elara, sería más sensato buscar la colaboración de un inversor, alguien con un currículum sólido y, bueno, más familiarizado con el dinamismo del sector, sugirió el director del banco, con una sonrisa enigmática, mientras yo solicitaba financiación para nuevas máquinas de origen italiano. Disculpe, pero haría la misma sugerencia a un individuo del sexo opuesto, con exactamente la misma solidez financiera, las mismas garantías y un historial idéntico de éxitos. Mi voz se mantuvo controlada, a pesar de la creciente furia que me consumía. Él vaciló. Un ligero rubor tiñó sus mejillas. Solo pienso en su bien, estimada clienta. Mi bienestar se concretará cuando el análisis frío de mis activos y proyecciones, y no mi sexo, sea el único criterio para la aprobación de mi capital, respondí. El préstamo fue concedido. Las máquinas, importadas. Al final del ciclo fiscal, el volumen de negocios de mi empresa se había triplicado. En contraste con el creciente esplendor de mi imperio comercial, la vida en mi hogar era sombría. En la habitación más reservada, mi madre se consumía. Su espíritu, corroído por años de resentimiento y penas ocultas, ahora minaba su cuerpo. Una enfermera la atendía durante el día, pero la noche me traía la responsabilidad. Los medicamentos, la ayuda para bañarse, el sonido arrastrado de su respiración filtrándose a través de la pared delgada. El vínculo que nos unía se había roto hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era un deber, una deuda existencial que yo pagaba, poco a poco, por lo que ella me había dado, y sobre todo, por lo que me había quitado. En sus delirios febriles,
A veces brotaban murmullos de contrición, revelaciones fragmentadas de una envidia ancestral. Mi vivacidad juvenil, la gracia que poseía, la facilidad con la que había atraído a alguien como Roberto. Tu propia voz predecía que ascenderías, más bella, más feliz que yo, susurró ella en una noche especialmente penosa. Ver esa escena era insoportable. Mi reacción era puramente mecánica. Cambiar las compresas frías, recolocar las almohadas y retirarme sin decir una palabra. ¿Qué respuesta podía darle? Un perdón sería una falsedad. El odio, un sentimiento que ya no habitaba en mi ser. En el gélido junio de 1972, la mañana reveló el silencioso desenlace. Se había ido durante la noche, tan discretamente como había vivido sus últimos días. Organicé un velatorio sencillo, con un puñado de conocidos. Amigos, ella no los tenía. Cuando el sacerdote me preguntó si deseaba decir algunas palabras, mi gesto fue un simple gesto negativo. No existía epitafio capaz de resumir la saga que compartimos. Su partida fue el catalizador que me empujó aún más al abismo del trabajo. En 1973, una tercera boutique abrió sus puertas en la vibrante capital carioca. Un año después, mis productos cruzaban fronteras, llegando hasta Argentina y Chile. El Ara Criazoes se consolidaba como sinónimo de sofisticación y excelencia. Mi figura adornaba las páginas de prestigiosas publicaciones. Mi voz era solicitada para analizar la evolución del mercado. Jóvenes emprendedoras buscaban en mí la inspiración, la fórmula para ascender. Exteriormente era la personificación del triunfo. La joven del interior que, desafiando traiciones y abandonos, se había convertido en una potencia empresarial. Sin embargo, bajo la superficie pulida, residía un vacío, una ausencia que ninguna victoria en los negocios parecía capaz de llenar. En 1975, cumplí 32 años. No hubo celebración. Las fechas festivas eran, para mí, solo días comunes, marcados únicamente por la ausencia de compromisos profesionales. Los pasaba aislada, en la imponente residencia que ahora poseía en el sector más codiciado de la metrópoli, con sus jardines impecables, rara vez disfrutados, y sus amplias habitaciones, nunca habitadas. Fue ese mismo año cuando Elena, mi primera colaboradora y hoy directora de la sede central, entró en mi despacho con una invitación de boda en la mano. Señorita Elara, sería un gran honor contar con su presencia. Será algo sencillo, pero su asistencia significaría mucho para mí. Mis ojos recorrieron el papel refinado, las letras doradas que proclamaban la unión de Elena y un joven arquitecto, Marcos, a quien había conocido en uno de nuestros eventos de moda. Me invadió una sensación peculiar, un indescriptible pinchazo en el pecho. Por supuesto que iré, Elena, y lo haré. Su petición sobre el diseño de su vestido de novia hizo que el rostro de Elena se iluminara. Era exactamente lo que ella misma quería sugerir. «Sería un gran honor diseñar algo exclusivo para tu día especial», respondió. En las semanas siguientes, Elena se dedicó personalmente a la creación de ese modelo, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, ya que había confiado la ejecución a su equipo de artesanas más experimentadas. Cada puntada, cada aplicación de encaje, cada detalle fue trabajado por sus propias manos. Era como si, a través de esa tela, se reconectara con la joven Elena del pasado, aquella que soñaba con pasiones eternas y finales felices. El día de la celebración, una ceremonia íntima en una pequeña capilla rural, se sentó en la última fila, observando a Isabela caminar hacia el altar con el vestido que había ideado. Un modelo sofisticado en satén marfil, adornado con mangas largas de encaje guipur. Gabriel la esperaba, con los ojos llorosos y las manos temblorosas por la emoción. Una fría humedad recorrió el rostro de Elena. Se llevó la mano a la cara, sorprendida al darse cuenta de que estaba llorando.
No había derramado ni una sola lágrima desde aquella noche de agosto de 1965, cuando salió a la luz la verdad de la traición. Durante 10 años, sus ojos permanecieron secos y su corazón protegido por una ciudadela de obstinación y esfuerzo. Ahora las compuertas se habían abierto. Lloró en silencio, no por melancolía o envidia, sino por una profunda nostalgia de algo que nunca había experimentado en plenitud. Un amor genuino, una confianza sin límites, el sentimiento de pertenecer a alguien y de tener a alguien que le pertenecía en esencia. Después de la celebración, mientras los invitados felicitaban a los recién casados, Elena se acercó discretamente. Isabela, radiante con su deslumbrante vestido de novia, la abrazó con sinceridad. «Doña Elena, le estoy muy agradecida por todo. No solo por el vestido, sino por haber creído en mí cuando solo era un aprendiz sin rumbo. Te mereces toda la felicidad, Isabela», dijo Elena. Isabela le tomó las manos, un gesto familiar dada la relación profesional que habían cultivado. «Usted también se lo merece, ¿sabe? Nunca es tarde para empezar de nuevo». Las palabras de Isabela resonaron en su mente durante el camino de vuelta a casa. ¿Empezar de nuevo? ¿Cómo se reinicia una existencia a los 32 años, con cicatrices tan profundas y una aversión casi innata a la confianza? Parecía un pensamiento imposible, rayando en lo ridículo. Sin embargo, algo cambió en Elena después de aquella boda. Empezó a observar el mundo que la rodeaba con una nueva percepción, fijándose en pequeños detalles que antes ignoraba. La sonrisa del jardinero al contemplar sus rosas en flor, la alegría de las jóvenes costureras intercambiando confidencias durante el almuerzo, el cariño con el que su ama de llaves colocaba flores frescas en su despacho cada mañana. En septiembre de 1975, llegó una carta de la señora Clara. Sus dedos, ahora curvados por la artritis, apenas podían sostener el bolígrafo, pero ella se empeñaba en mantener el contacto. Entre las novedades de la pequeña ciudad, una información hizo que Elena se detuviera. Fernando había regresado, ahora un hombre envejecido y enfermo, buscando el perdón de la comunidad a través del trabajo voluntario en la parroquia. «Pregunta por ti», escribió la señora Clara. «Quiere saber si estás bien, si eres feliz. No le he mencionado tu éxito. Sentí que no era mi lugar compartir tu historia». Elena dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón. Fernando pertenecía al pasado. Un capítulo definitivamente cerrado. No sentía odio, ni siquiera resentimiento. Era como reflexionar sobre un personaje de un libro leído hacía mucho tiempo. En diciembre de ese año, ocurrió algo inesperado durante una gala benéfica que Elena organizó para recaudar fondos para una institución de ayuda a la infancia. Entre los invitados se encontraba Daniel, un arquitecto viudo de 40 años, recién llegado del extranjero. Sus miradas se cruzaron durante el cóctel posterior al evento. «Sus creaciones son extraordinarias», comentó él, acercándose con una copa de champán. «Hay una arquitectura en sus vestidos que me fascina». Elena sintió que se sonrojaba, una sensación que no había experimentado desde la adolescencia. ¿Arquitectura? Nunca había pensado en esa comparación. Los cortes, las estructuras, la forma en que cada elemento encaja en el panorama general es notablemente similar al proceso de construcción de edificios. Él esbozó una leve sonrisa, sin artificios ni segundas intenciones. «Por cierto, me llamo Miguel». «Isadora», dije. Tu nombre era conocido por todos en mi círculo. La noche se prolongó con conversaciones fluidas sobre arte, proyectos, viajes y literatura. Se dejaron de lado los temas triviales sobre antiguos romances o aspiraciones futuras. Era solo el placer de una interacción genuina entre dos almas que se reconocían. Cuando me pidió mi contacto al final de la noche, mi vacilación fue breve,
antes de garabatear el número en un trozo de papel. Para una posible colaboración profesional, aclaró en un tono grave que no impidió mi sonrisa. Miguel llamó 3 días después para invitarme a almorzar. Puramente profesional, aseguró, con un tono que insinuaba lo contrario. Para mi propia sorpresa, acepté la invitación. El almuerzo se prolongó durante horas y culminó con un relajado paseo por el parque. Compartimos historias de nuestra infancia, nuestras trayectorias profesionales, los sueños que habíamos cumplido y los que aún esperábamos cumplir. Ni una palabra sobre el pasado que me atormentaba, ni sobre las figuras que lo componían. Algunas historias necesitan su propio tiempo para ser reveladas. En las semanas siguientes, nuestros encuentros se hicieron habituales. Cenas, conciertos, exposiciones de arte. Miguel mostraba una erudición notable, pero desprovista de pedantería, y una atención que nunca rayaba en lo agobiante. Por encima de todo, respetaba mi espacio, mi autonomía y mi silencio, especialmente cuando surgían temas delicados. En febrero de 1976, me invitó a conocer su residencia, un proyecto que él mismo había concebido en las colinas a las afueras de la ciudad. Era una vivienda vanguardista de cristal y hormigón, en perfecta armonía con la opulenta vegetación circundante. En la terraza, con vistas al valle, cenamos bajo un manto de estrellas. «Isadora», comenzó, mientras servía más vino en mi copa. «Tengo que confesarte algo». Mi cuerpo se tensó al instante, resurgiendo el peso de años de desconfianza. «Me estoy enamorando de ti», continuó con voz suave. «Y eso me aterra, porque hacía mucho tiempo que no sentía algo tan intenso». Aparté la mirada, incapaz de enfrentarme a la profundidad de la suya. «Miguel, hay aspectos de mi vida, de mi pasado. Todos llevamos nuestras historias, nuestras marcas, Isadora», me interrumpió. «No te pido que reveles las tuyas ahora, ni que correspondas a mis sentimientos. Solo sentí la necesidad de ser sincero. Esa noche, después de más de una década, permití que alguien traspasara las murallas que había levantado a mi alrededor. No solo de forma física, aunque eso ocurrió con una delicadeza que me hizo llorar, sino también a un nivel emocional profundo. Compartí con Miguel la verdad sobre mi antiguo tormento, sobre la figura materna y la doble cara de la traición y la venganza. Hablé de los años de aislamiento disfrazados de autonomía, del miedo constante a confiar y a ser herida de nuevo. Él escuchó en silencio, sosteniendo mis manos y secando las raras lágrimas que caían. Cuando terminé, me abrazó largamente. «Eres extraordinaria», me susurró al oído. «No a pesar de tus experiencias, sino por incluir todo eso. Cada dolor, cada superación, cada victoria». Esa noche me dormí en los brazos de un hombre por primera vez desde mi matrimonio. Ninguna pesadilla perturbó mi sueño, ni siquiera el insomnio habitual que me perseguía. Solo un descanso profundo y reparador, como el de un niño que finalmente encuentra un puerto seguro. El vínculo con Miguel progresó con una deferencia y un cuidado notables. Él comprendía mis vacilaciones, mis ocasionales retrocesos cuando la cercanía se volvía abrumadora. Nunca impuso ni exigió nada. Siempre estaba ahí, inquebrantable como el amanecer, paciente como el ritmo de las mareas. En agosto de 1976, exactamente 11 años después de aquella noche que redefinió mi existencia, Miguel me llevó a la playa. Caminamos descalzos por la orilla, observando cómo el sol se despedía en el horizonte en un espectáculo de tonos anaranjados y rosados. Cuando las primeras estrellas salpicaron el cielo, se detuvo y se arrodilló frente a mí. «Isadora», dijo con voz llena de convicción. «No albergo ilusiones de un amor perfecto ni de finales de cuento de hadas. Somos seres complejos, con historias entrelazadas y profundas cicatrices. Pero tengo la convicción inquebrantable de que...». En medio de la suave brisa que besaba la orilla, escuché sus palabras.
Deseo construir un viaje a tu lado, no para llenar vacíos, porque tú ya rebosas en ti misma, sino para multiplicar alegrías, compartir cargas y evolucionar juntos. ¿Me concederías esta sublime oportunidad? Mis ojos se fijaron en Rafael, postrado en la arena, con las sienes salpicadas de plata, la mirada que irradiaba la más pura sinceridad, las manos que siempre me acariciaron con tanta devoción. Un pesado manto de años de reclusión, las cicatrices de antiguas traiciones y la persistente sombra de la desconfianza pesaban sobre mí. Sin embargo, como la marea que borra suavemente las huellas en la arena, una nueva y vibrante sensación surgió en mi pecho, la promesa de un futuro. Sí, dije con voz entrecortada. Sí, quiero construir nuestra vida. Aún ese año, en un sereno noviembre, celebramos nuestra unión. La ceremonia fue un evento discreto, íntimo, compartido solo con los más queridos. Yo llevaba un sencillo vestido de seda en tono azul profundo, sin velo ni arreglos florales. Rafael optó por un traje en gris claro. Intercambiamos votos que habíamos redactado nosotros mismos, no juramentos vacíos de amor eterno o felicidad eterna, sino compromisos sólidos de respeto mutuo, integridad y una unión inquebrantable. Habíamos vivido lo suficiente como para comprender la futilidad de las promesas grandilocuentes. Nuestra vida en pareja se moldeó con notable fluidez. Yo seguía gestionando mi creciente conglomerado de moda, que ya abarcaba media docena de boutiques repartidas por 3 regiones diferentes. Rafael, por su parte, se dedicaba a sus proyectos arquitectónicos, que estaban ganando proyección y admiración a nivel mundial. Para optimizar nuestras agendas profesionales, establecimos un ritmo de vida dividido. Los fines de semana los pasábamos en su propiedad en las colinas, mientras que la semana nos encontraba en mi refugio urbano. En el año 1977, la vida me regaló una revelación sorprendente. Estaba esperando un hijo, a los 34 años. Aunque el profesional de la salud expresó sus reservas sobre mi edad, entonces considerada un reto para un primer embarazo, a los 2 nos invadió una alegría contenida, pero profunda. ¿Seré capaz de ejercer la maternidad? Me pregunté una noche, con la palma de la mano apoyada sobre mi vientre aún discreto. Mi propio modelo no fue precisamente el ideal. Rafael, entrelazando sus dedos con los míos, respondió con serenidad. Elena, tú nunca has sido ni serás tu progenitora. El arte de ser madre no es una herencia. Es un tapiz que se teje cada día, con cada decisión que se toma, con cada gesto de amor consciente. El embarazo transcurrió sin complicaciones clínicas, pero acompañado de las aprensiones inherentes a toda gestante, magnificadas, en mi caso, por el peso de un pasado familiar turbulento. En marzo de 1978, la pequeña Luisa llegó al mundo. Una criatura de rostro sonrosado y ojos perspicaces que parecían devorar cada detalle a su alrededor. Al envolver a mi hija por primera vez, me invadió una mezcla de pavor y fascinación. Ese ser diminuto depositaba en mí su total dependencia, su confianza incondicional, su amor puro. La magnitud de tal responsabilidad me parecía abrumadora. ¿Y si no consigo amarla como se merece?, le susurré a Rafael, mientras él contemplaba a nuestra recién nacida en mis brazos. Él, inclinándose para besar mi frente sudorosa, me respondió con ternura. Ya la amas, cariño. El mero temor de no ser suficiente para ella es la mayor prueba de ello. La transición a la maternidad exigió cambios significativos. Reconfiguré mi participación en el día a día del negocio, transfiriendo más responsabilidades a los gerentes que, a lo largo de los años, había preparado. Mariana, la recién ascendida directora creativa, asumió gran parte de mis antiguas funciones con una serenidad y una destreza admirables. Usted ha creado un sistema que funciona con autonomía, incluso sin su supervisión constante. Me confió durante una reunión.
Esa es la verdadera marca de un liderazgo ejemplar. Esas palabras me proporcionaron un gran alivio en los momentos en que me sentía dividida entre mi faceta de empresaria y la de madre. Identidades que, poco a poco, aprendí así a armonizar. En 1980, a los 37 años, se anunció un nuevo embarazo. Sin embargo, esta vez, el segundo trimestre trajo consigo desafíos. Presión arterial alta y el espectro de un parto prematuro. Los últimos 3 meses los pasé casi en reposo absoluto, con mis manos, siempre activas, dedicadas a coser ropita para Luisa y el nuevo miembro de la familia. Pedro vino al mundo en febrero de 1981, un niño pequeño pero vigoroso, que heredó los ojos de Rafael y una terquedad que se reveló desde sus primeros días al resistirse vehementemente a los horarios tradicionales de sueño. Con 2 hijos pequeños y una trayectoria profesional consolidada, mi día a día se convirtió en una coreografía meticulosa. De la oficina al colegio, de desfiles a recitales de ballet infantil, de negociaciones con proveedores a... Con la complejidad de la educación y las negociaciones inherentes a las rutinas nocturnas de los pequeños, Daniel se reveló como un compañero excepcional. Era una figura masculina que abrazaba la paternidad con plenitud, compartiendo equitativamente las tareas, algo poco común en la década de los 80. Juntos, construimos un hogar basado no en convenciones sociales o meras apariencias, sino en el afecto y la admiración recíprocos. En 1982, recibí una carta que desequilibró la placidez que había construido con tanto esfuerzo. La abuela Alice, visiblemente debilitada, me comunicaba el fallecimiento de Gabriel. Sus últimos años los había dedicado al oficio de conserje en la principal parroquia local, donde, según supe, preguntaba constantemente por mi paradero, alimentando una silenciosa esperanza de que regresara. El final llegó para él, solo, en su modesta habitación en la parte trasera de la casa parroquial. Entre sus pocas pertenencias yacía una foto mía, tomada el día en que nos unimos. Releí esas líneas repetidamente, buscando en mi interior cualquier rastro de emoción notable. Tristeza, una satisfacción vengativa, o incluso apatía. No encontré más que una suave melancolía, comparable a la sensación que produce el recuerdo de un rincón de la infancia, visitado por un breve periodo. Le mostré la misiva a Daniel, que me abrazó en silencio. El silencio entre nosotros lo decía todo. Él comprendía que la noticia, aunque desprovista de pasiones actuales, marcaba el final de un ciclo significativo. Semanas más tarde, en una iniciativa que me sorprendió, viajé con Daniel a mi tierra natal. No había pisado allí desde 1965. Clara, con 4 años, y Tomás, con solo 1, quedaron al cuidado de Silvana y su esposo. La tranquila vila da Colina se mantenía casi inalterada. Las mismas callejuelas sinuosas, el mismo imponente edificio religioso en el corazón de la plaza, las mismas miradas curiosas escrutando a los recién llegados. Sin embargo, no éramos extraños. Yo, la hija que se había marchado, ahora una mujer de éxito, regresaba al escenario de su mayor prueba. En el modesto cementerio local, nos detuvimos ante la tumba de Gabriel, una lápida sencilla, desprovista de adornos o flores. Permanecí allí unos instantes, mientras Daniel, con discreción y respeto, se mantenía a distancia, concediéndome el espacio para cualquier proceso interno que pudiera estar viviendo. No sentí el impulso de dirigirme al hombre allí enterrado. No había perdón que ofrecer, ni ira que descargar. Solo la silenciosa constatación de que aquel que un día había sido una figura central en mi existencia, ahora no era más que una sombra descolorida en mi memoria, sin ninguna influencia sobre mi presente o mi futuro. A continuación, fuimos a visitar a la abuela Alice, que, aunque ahora dependía de una silla de ruedas, conservaba la misma vivacidad de espíritu. Le presenté a Daniel. Le hablé de mis hijos y de los proyectos que había construido. Ella sonrió, y sus ojos,
nublados por la catarata, brillaron con evidente orgullo. «Siempre supe que te convertirías en una mujer notable, hija mía», me dijo, apretando mis manos envejecidas entre las suyas. Un recuerdo del día en que me buscó en el taller, deseosa de perfeccionar su arte de la costura. Antes de partir, hice una última parada en la tumba de mi madre. A diferencia de la ausencia de sentimientos que me había invadido junto a la tumba de Gabriel, aquí la emoción era un torrente. Viejos rencores, compasión y una profunda melancolía por lo que podría haber sido y nunca llegó a ser. Dejé un sencillo ramillete de margaritas, las flores que ella me enseñó a recoger en mi infancia, antes de que la amargura la consumiera por completo. «Estoy en paz», le susurré a Daniel en el camino de vuelta. Y de hecho, lo estaba. Por fin. La década de los 80 siguió su curso, acelerada por el vértigo que solo la paternidad de hijos pequeños impone. Clara floreció, dotada de una curiosidad insaciable y una firme determinación, siempre indagando en el universo que la rodeaba. Tomás, de carácter más reservado, reveló desde muy temprano un notable don para el dibujo y la melodía. Ambos fueron alimentados por un amor sin límites, por fronteras bien definidas y por la certeza inquebrantable de un afecto incondicional. Mi empresa consolidó entonces su ascenso, expandiéndose internacionalmente, con colecciones que llegaban a Europa y Estados Unidos. En 1985, presenté una línea de creaciones que reflejaba mi propia trayectoria, bautizada como Renacimiento, un testimonio de superación. Esa iniciativa se destacó como mi triunfo más significativo, tanto en términos comerciales como artísticos. En 1986, Ricardo y yo celebramos una década de unión matrimonial con un inolvidable peregrinaje a Italia, nuestra primera incursión verdaderamente prolongada sin la presencia de los niños. Al recorrer las callejuelas de Florencia, absorbiendo el arte que había desafiado siglos de conflictos y calamidades, me invadió una profunda conexión con la noción de permanencia a través de la creación. «Somos como esos artesanos», comenté, mientras mis ojos se posaban en una escultura de Miguel Ángel. «Nosotros generamos algo que trascenderá nuestra existencia». Ricardo me apretó la mano, reforzando la idea de que nuestros descendientes, nuestras obras, los preceptos que cultivamos, todo ello persistiría más allá de nosotros. Al regresar a mi país natal, implementé cambios sustanciales en mis empresas. Creé una fundación dedicada a ayudar a mujeres jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, ofreciéndoles formación profesional en corte y confección. Adopté políticas de licencia por maternidad prolongada y horarios de trabajo flexibles para las madres, prácticas consideradas vanguardistas en el Brasil de los años 80. «Está décadas adelantada a su tiempo», observó mi contador, expresando su preocupación por los costos de esas iniciativas. «Solo estoy construyendo el universo en el que deseo que mi hija trabaje», le respondí. Y esa era la pura verdad. Cada decisión empresarial pasó a filtrarse por esta perspectiva. ¿Qué tipo de entorno estaba ayudando a moldear para las generaciones futuras? En la década de 1990, cuando Sofía y Lucas entraron en la adolescencia, afrontamos los retos típicos de esa etapa con la misma simbiosis que caracterizaba nuestra relación matrimonial. Ricardo demostró una notable habilidad para establecer vínculos con Lucas durante sus momentos más introspectivos. Yo, por mi parte, descubrí formas de navegar por los estados de ánimo volátiles de Sofía, discerniendo en ella la misma resiliencia interior que me había sostenido en los momentos más difíciles de la vida. En 1996, a los 53 años, me enfrenté al diagnóstico de cáncer de mama. La noticia cayó como un trueno sobre nuestra familia, hasta entonces sólida y feliz. Sofía, con 18 años y a punto de comenzar sus estudios universitarios, expresó su deseo de posponer sus planes para quedarse a mi lado. «De ninguna manera», declaré con firmeza, mientras comenzaba el tratamiento. «Tu vida no se verá interrumpida por esto.
He luchado muy duro para construir un mundo en el que puedas volar con tus propias alas. El tratamiento fue agotador. Cirugía, quimioterapia, radioterapia. Perdí el pelo. Bajé hasta los 40 kilos y pasé días en los que el simple hecho de levantarme de la cama parecía una hazaña imposible. Ricardo estuvo a mi lado en cada etapa, sosteniendo mi mano durante las sesiones de quimioterapia, leyéndome cuando mis ojos estaban demasiado cansados para enfocar las palabras. No voy a morir así, me prometí a mí misma en los días más oscuros. Todavía tengo mucho que hacer, mucho que contemplar. Y sobreviví. En 1997 me declararon en remisión. La experiencia de enfrentarme a la mortalidad me transformó profundamente. Empecé a valorar aún más cada momento con mi familia, cada pequeña alegría cotidiana, cada amanecer que tenía el privilegio de contemplar. Poco a poco, me reincorporé a los negocios, pero con una nueva filosofía. Empecé a delegar aún más responsabilidades, formé a mis sucesores y preparé la empresa para que siguiera adelante, incluso en mi ausencia, no por morbosidad, sino por sabiduría. El verdadero liderazgo, declaré a una revista de negocios que me entrevistó en 1998, es concebir sistemas que prosperen independientemente de tu presencia. En el nuevo milenio, Ricardo y yo entramos en la etapa de la abuelidad. Sofía, ahora abogada, se casó con un profesor universitario y tuvo gemelos en 2003. Lucas, que siguió la carrera de diseñador gráfico, nos regaló una nieta en 2005. Descubrí en la experiencia de ser abuela una alegría distinta de la maternidad. Menos angustiante, más contemplativa, profundamente gratificante. Abuela, cuéntanos otra vez la historia de cómo te hiciste rica. Me pedía mi nieta Alice, acurrucándose en pie en mi regazo durante las tardes de domingo en familia. Yo narraba versiones suavizadas, apropiadas para oídos infantiles. Hablaba de esfuerzo continuo, de tenacidad, de superación. Algún día, cuando fueran mayores, tal vez les contaría la historia completa. No por resentimiento o por cultivar desilusiones, sino porque las marcas que llevamos en el alma son, sin lugar a dudas, parte integrante de la esencia en la que nos hemos convertido. Hoy, al cumplir 82 años, mi retrospectiva revela no solo a la joven que una vez fue engañada, sino todo el viaje que me ha llevado hasta este punto. Observo el legado que he construido con mis propias manos, los hijos que he educado para que sean personas íntegras y compasivas, y los nietos que llevan consigo la chispa de mi perseverancia. Contemplo también a Gabriel, ahora con el cabello completamente blanco, mirándome aún como si fuera la maravilla más extraordinaria de su existencia, incluso después de tantas décadas. Y comprendo que el verdadero triunfo nunca residió en la humillante exposición pública de Arthur y mi tía Clarice aquella noche de agosto. La verdadera revancha fue la vida plena y abundante que prosperé en construir después. No a pesar de ellos, sino impulsada por la resiliencia que descubrí en mí misma, cuando ya no me quedaba nada más que coraje y determinación. Si me preguntan si todo el dolor valió la pena, responderé con convicción. Sí. No porque el sufrimiento sea una condición indispensable para madurar, sino porque he aprendido que somos capaces de transformar incluso las heridas más profundas en algo bello, y con un profundo significado. Y así termina mi relato, queridos oyentes. Expreso mi más sincero agradecimiento a todos los que me han acompañado hasta el final de este relato. Si esta historia les ha llegado al corazón, por favor, no olviden mostrar su aprecio y suscribirse a este canal. Su apoyo es fundamental para que estas jornadas de superación lleguen a más personas que, quién sabe, quizá necesiten escuchar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino a seguir. Y a ustedes, mis queridas espectadoras, me encantaría saber qué tipo de historias les gustaría escuchar en los próximos episodios. Tengo un sinfín de experiencias que compartir a lo largo de mis 82 años de vida.
Compartan en los comentarios cuál es su estilo favorito de historia, lo que realmente resuena en su espíritu. Deseo traer narrativas que tengan un sentido real para todas nosotras. Después de todo, nosotras las matriarcas poseemos un tesoro infinito de recuerdos para compartir, ¿no es así? Hasta el próximo vídeo, con mucho cariño.